Bueno, buen día compañeros. En este video pues les pretendo presentar acerca de lo que es el contenido de meteorización. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que el proceso, bueno, el planeta tiene un proceso dinámico, ¿verdad? Y con ello entonces lleva a lo que es a la formación de diferentes tipos de rocas. Entonces ya habíamos hablado de la parte de las rocas ígneas o las extrusivas, ¿verdad? Y pues en este caso ciertos procesos pueden llevar a lo que es la formación de las demás, ¿va? Como las sedimentarias, mediante lo que es la litificación y la compactación, que se da por el movimiento o en este caso pues la degradación de la roca, ¿verdad? Mediante lo que vamos a llamar nosotros meteorización. Entonces se da el transporte, la deposición, que es básicamente llegarse a agrupar, ¿no? Y ahí pues los sedimentos se van uniendo, ¿va? Entonces todo eso, ¿verdad? Genera las rocas sedimentarias, sobre todo en el caso de que se dé la compactación, como dice ahí, ¿verdad? Y luego bajo ciertas condiciones de temperatura, ¿verdad? Se puede dar, bueno, en el caso del metamorfismo se tiene que la definición es de que no cambia, ¿verdad? La estructura química, ¿verdad? Solo cambian las condiciones de la roca, ¿verdad? Entonces el ciclo de las rocas es, en este caso, pues una manifestación de los procesos, ¿va? Y en este caso, pues nos dicen de que existen procesos externos, ¿va? Entonces aquí en los procesos externos que hay en la Tierra, tenemos lo que es, bueno, tienen lugar en la superficie terrestre, dice, ¿verdad? Y se alimentan de la energía solar. Y los internos, dice, a diferencia de estos procesos que obtienen su energía del interior, ¿va? Entonces, bueno, tenemos primero lo que sería pues la meteorización, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos de que es parte del elemento del ciclo de la roca, ¿verdad? Que generan otra diversidad de ellas, ¿verdad? Y vamos a tener de que aquí van a haber ciertos mecanismos que van a fragmentar, como dice ahí, ¿verdad? La roca o los va a cambiar la estructura, ¿verdad? Químicamente. La parte de los procesos gravitacionales, ¿verdad? Que es básicamente el movimiento por el mismo peso de la roca, ¿va? La erosión, que es el efecto del viento, el agua, ¿verdad? Y lo que es el hielo. Vamos a tener de que en este caso pues toma un rol importante cada uno de esos tres, ¿verdad? Entonces tenemos que la meteorización en este caso, eh, la que llaman mecánica, ¿verdad? Tendría que eh, somete, ¿verdad? Lo que es la roca a fuerzas que hacen que se puedan romper, ¿verdad? Y que eso se fragmenten y de esa manera entonces se puedan movilizar fácilmente, ¿va? Y en la química implica ya es una transformación, ¿verdad? En la que se puede generar nuevos compuestos a raíz de ella. Entonces, y en este caso, pues la meteorización es básicamente una respuesta, ¿verdad? Dicen aquí en el texto, ¿verdad? Lo que es a, a lo que son los materiales terrestres y cómo entonces interactúan con su ambiente, ¿va? O sea, es básicamente una situación de cómo pueden evolucionar, ¿verdad? O reaccionar, ¿verdad? A las condiciones que se les someten. Entonces, bueno, en el caso de la erosión tenemos esos procesos, ¿verdad? El agua, el viento y los glaciares. Vamos a ver de qué estos hacen lo que es un papel bastante importante en lo que es la meteorización, ¿va? Entonces también se les conoce como agentes de transporte, ¿verdad? Por el desplazamiento de la roca, ¿va? Ya tenemos que hay meteorización mecánica y eso puede generar lo que es desplazamiento, ¿no? Mediante estos tres medios, ¿va? Entonces aquí hay algunas definiciones. Miren, dice meteorización, desintegración y descomposición de las rocas de la superficie terrestre o cercana a ella, ¿va? Entonces, bueno, esas ya tenemos la definición, ¿verdad? De lo que es cada una de ellas. El punto aquí es revisar entonces cómo se logra, ¿verdad? En este caso, eh, puede generar este tipo de procesos, ¿verdad? Tanto la mecánica como la química. Entonces, en este caso, inclusive la parte de la tectónica de placas, lo que hablábamos de los efectos de los terremotos, ¿verdad? Puede llegar a generar desplazamiento o la compresión
de lo que son entonces placas tectónicas, también puede generar lo que es el proceso de meteorización, ¿verdad? De tal vez roca que ya estaba fundida, perdón, no fundida, sino que ya cristalizada, ¿no? Entonces dicen aquí que para la meteorización mecánica tenemos que, bueno, la fragmentación de roca va, empieza más pequeñas y se dan los procesos en este caso de lo que es la fragmentación por el hielo, la descompresión, la expansión térmica y la actividad biológica. Esos son los cuatro elementos que entran en juego en la meteorización mecánica. Entonces tenemos de que normalmente la misma fuerza del agua, ¿verdad? O en este caso la fuerza entre rocas puede llegar entonces a generar lo que es esta fragmentación, ¿verdad? Entonces, con pequeñas grietas que se encuentren entre ellas, se puede llegar entonces a generar la intrusión de lo que es el agua. Y si estamos en este caso en lugares donde se puede dar la congelación, entonces el agua tiene una propiedad de que cuando se convierte en hielo tiende a generar expansión. Entonces el volumen aumenta y eso hace de que genere una fuerza, ¿verdad? Y aumente la separación de las grietas y eso hace pues que la fragmentación mejore, ¿verdad? O se haga más, más pronunciada poco a poco, ¿va? Entonces básicamente el agua se va a abrir camino a través de esas grietas, ¿verdad? Y después de la congelación va a generar la expansión y aumento de las aberturas, ¿va? Entonces, pues eso no es en todos los lugares, ¿verdad? Obviamente tiene que ser en lugares donde se dé la congelación, ¿verdad? Entonces, bueno, a ese proceso se le llama gelifracción, ¿verdad? O cuñas de hielo. Entonces dice rotura de la roca por cuñas, ¿verdad? Ciclos repetidos de congelación, ¿va? Entonces, eso tiene que llevar varios ciclos, ¿verdad? No es algo inmediato, pero se puede generar, ¿verdad? Una fuerza lo suficientemente fuerte para separar la roca, ¿va? De ahí la parte de descompresión, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hacen una similitud, una comparación en este caso con lo que es la cebolla. Dice que se pueden separar capa por capa. Habíamos visto, ¿verdad? De que al exponerse la parte intrusiva, en este caso, como dicen, el plutón, va, lo que provoca es de que la descompresión hace que la roca sea menos resistente, ¿va? Y eso provoca entonces de que se separen capas, ¿verdad? Entonces eso es lo que entienden o han visto, ¿verdad? Los geólogos para describir este proceso. Entonces tenemos que pierde fuerza, en este caso ustedes notan esas flechas amarillas, son las que mantienen unidos, digamos, al Plutón, ¿va? Pero ya después al estar expuesto, entonces tenemos la presencia del agua, la presencia del viento, la actividad, como decían ahí, biológica y todo eso. Entonces se generan lo que llaman domos de exfoliación, ¿verdad? Entonces pierde resistencia, ¿verdad? Lo que es la roca al someterse a lo que es en este caso la exposición, ¿verdad? De la parte intrusiva de la roca, ¿va? Bueno, entonces tenemos aquí también lo que es la parte de la expansión térmica, ¿verdad? Eh, Hay lugares, ¿verdad?, donde se pueda dar una diferencia de temperatura bastante grande, ¿verdad?, que provoque entonces de que los intervalos de temperatura sean bastante significativos, ¿verdad? Y eso hace de que, como por ejemplo en el caso de la gelifracción, ¿verdad?, se den esos ciclos de manera repetida para expander el agua, la separación de las grietas y todo eso, ¿va? Igual siempre hay un desgaste de alguna manera u otra, ¿verdad? Entonces, la continua dilatación, dice ahí, ¿verdad? Y reducción de minerales con índices de expansión diferentes ejercen tensión, ¿va? Entonces, las rocas están hechas de diferentes compuestos, ¿verdad? No son únicos a veces, ¿va? Entonces, eso hace de que se genere una fuerza entre ellos debido a la expansión y la diferente capacidad, ¿verdad? Para generar la expansión, ¿verdad? Que puede tener la roca. Y bueno, la otra que dicen es la actividad biológica, ¿verdad? Todos los organismos, dice las actividades de los organismos, entre ellos las plantas, los animales, excavadores y los mismos seres humanos también llevan a cabo una contribución, ¿verdad? En lo que es en esta parte de la meteorización. Entonces, los animales pueden desplazar materiales, ¿verdad? O las partes que ya están fraccionadas se pueden desplazar, ¿verdad?
la misma condición de lo que es la degradación de algún compuesto orgánico, ¿verdad? Puede hacer de que se genere un proceso químico, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí en realidad está basado en lo que es la parte física, ¿verdad? No en la parte química. Básicamente sería el desplazamiento, ¿verdad? De lo que es el material que se ha, en este caso, separado de la roca, ¿verdad? Y que entonces se puede llevar a otros lugares, ¿va? Pero básicamente es para dar idea de lo que sería la meteorización eh, física, ¿no? Entonces luego hablamos de lo que es la parte de la meteorización mecánica, química. Entonces aquí dice que hay una descomposición de los componentes de la roca y las estructuras internas, ¿va? En este caso el agua dice que es el que entra en el rol, ¿verdad? De meteorizador en este caso por la solubilidad que presenta, ¿verdad? Que tiene la facilidad de llegar a disolver muchas cosas. O como dice ahí, ¿verdad? Transportar iones, ¿verdad? Y moléculas que pueden ayudar a lo que es este proceso que llaman. Entonces aquí mencionan tres, digamos, procesos de que puede provocar la meteorización química, ¿verdad? La disolución, dice, oxidación e hidrólisis, ¿verdad? Entonces, con ayuda, dice, de una pequeña cantidad de ácido en el agua se puede dar la disolución, ¿va? Entonces, en el caso de la disolución, tenemos de que bueno, el agua es un buen solvente, ¿verdad? Porque puede acoplar esos átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿verdad? Para poder separar, digamos, los iones bajo los cuales se encuentran formadas las moléculas, ¿verdad? En este caso ponen el ejemplo de la sal, que se encuentra en ciertos minerales, ¿verdad? Como la halita. Y pues eso hace de que se disuelva, ¿no? Que se pueda disolver en este caso la estructura del mineral ya pierde la forma, ¿no? Porque estaríamos diciendo de que se disuelve y ya no estaría en su forma sólida, sino que ya estaría en su forma líquida. Entonces, la presencia, dicen también aquí, de lo que son los ácidos, ¿verdad? También juegan un rol aquí. Hacen un ejemplo en el libro de lo que es el ácido carbónico, ¿verdad? En el cual dice se crea cuando el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en las gotas de lluvia. Este podría ser un ejemplo de la lluvia ácida, ¿verdad? Entonces aquí le dicen que esta reacción, ¿verdad? El agua disuelta con CO2 genera entonces lo que son esa ionización, ¿no? Bueno, entonces conforme el agua lluvia, dice, acidificada va llegando al suelo, ¿verdad? Entonces el dióxido de carbono de este último, dice, aumenta la acidez de la solución, dice, de meteorización. Entonces, lo que hacen en este caso dice que reactiva la descomposición, ¿verdad? Facilita lo que es la descomposición de las rocas y esto lo hace por la disolución que hace en este caso con los iones, ¿verdad? Entonces el carbonato cálcico, dice, insoluble, se transforma en productos solubles, dice. Y entonces grandes cantidades de caliza se disuelve, dice, y son transportadas por el agua subterránea, ¿verdad? Entonces ya esto ya forma como una materia prima para lo que es o la formación en este caso de roca sedimentaria, ¿verdad? O aquí también dice que eh, hay ciertos organismos que pueden tomar esos iones, ¿va? Para formar lo que son sus corazas, ¿no? Entonces ese es el efecto en este caso de la disolución, ¿no? De ahí viene el ejemplo de lo que es la oxidación. Entonces, en este caso, ¿verdad? Definen lo que es la oxidación, ¿verdad? Como el proceso cuando se pierden electrones de un elemento, ¿verdad? En una reacción. Aquí normalmente se hacen referencia a lo que son a las reacciones de oxidación-reducción, ¿va? Entonces, en este caso dice pierden electrones, un elemento durante la reacción, ¿va? Entonces, el hierro se oxida, dice, porque pierde electrones en favor del oxígeno. Entonces, ese proceso se da y pues nosotros hemos visto, ¿verdad? Lo que es la presencia, en este caso, de lo que es la oxidación en los materiales, ¿no? Entonces,
hasta cierto punto, ¿verdad? Cambia la forma visual de verlo, ¿verdad? Y también entonces la estructura, ¿no? Entonces eso hace de que todos aquellos, ¿verdad? Minerales que están asociados con el hierro, en este caso los ferros magnesianos, sean susceptibles a esta descomposición, ¿verdad? Entonces, los minerales forman todos esos productos, ¿verdad? Como miran ahí, el óxido de hierro, lo que llaman la hematita, limonita, ¿verdad? Entonces, tenemos que la roca, en este caso, ¿verdad? Va a oxidarse y puede generar esos productos, ¿no? A raíz de lo que es el proceso de, de oxidación. Entonces, bueno, mencionan, por ejemplo, en el libro, en muchas localidades mineras, este proceso de meteorización produce un grave riesgo ambiental, en particular en las áreas húmedas donde el agua de la lluvia se infiltra en las pilas marginales, ¿va? Donde está el desecho, en este caso, de materiales de la minería, ¿va? Entonces, eso puede llevar a generar, pues, problemas de forma ambiental, ¿no? Bueno, entonces aquí dice alteraciones causadas por la meteorización. Tenemos la descomposición de los minerales, formación o retención de materiales estables y cambio físico, ¿verdad? Entonces, la meteorización lo que trata de hablar es de que pues genera un cambio en la forma, ¿no? En este caso tenemos de que la presencia, por ejemplo, del agua puede generar lo que es, en este caso, primero las grietas, como decían antes, ¿verdad? Y cambiar la forma, ¿verdad? En este caso las esquinas y los bordes, hacerlos, como dice aquí, ¿verdad? Redondeados, ¿no? Entonces miren, a eso le llaman lo que es meteorización esferoidal. Entonces esas separaciones, miren, o esas grietas le llaman diaclasas, ¿va? Y pues ahí es donde se genera ese proceso, ¿verdad? Donde se va redondeando la roca y se va dando el proceso de meteorización. Bueno, de ahí estamos con la situación esta de lo que es eh, no, aquí solo dicen los productos de la meteorización, ¿va? Tenemos entonces que para el caso del cuarzo, ¿verdad? Se genera lo que es sílice, es decir, es muy resistente, ¿verdad? El cuarzo, lo que es la meteorización. El feldespato, miren, genera lo que llaman minerales de arcilla, que son descomposiciones o subproductos de cada uno de esos cationes, ¿va? Y en el caso entonces de los ferromagnesianos, ¿verdad? Genera lo que son esos productos, esos minerales, ¿va? Entonces hay cambios en la roca, ¿verdad? En tanto su estructura física como química. Entonces nos mencionan algunos factores, ¿verdad? Que pueden llegar a facilitar lo que es la meteorización. Tenemos el área superficial, dice. En este caso, ¿verdad? Entre mayor sea la exposición de la roca, ¿verdad? Aquí nos están diciendo de que ya un efecto claro es la parte del redondeo de ellas. Entonces, también puede estar la presencia de ácidos para que cambie la estructura de la roca que está en la superficie, ¿no? Entonces aquí dice se disuelven fácilmente, incluso en una solución débilmente ácida, ¿verdad? Entonces, bueno, el área afecta de esa manera, ¿verdad? Lo hace más susceptible a poder ser transportado o meteorizado de las dos maneras, ¿va? Entonces, el tamaño de las partículas, dice, los fragmentos de la roca pequeña se meteorizan más rápido que los grandes, ¿no? La composición mineral, entonces también influye en este caso, ¿verdad? Porque algunos van a ser menos solubles en agua o tal vez van a ser menos reactivos a los ácidos. Y nos mencionan que también los factores climáticos como la humedad, la temperatura y la humedad entran en juego. Entonces, si ustedes notan aquí, ¿verdad? Tenemos lo que es cómo cambia el área de la superficie según la fragmentación que ustedes tengan de la roca. Entonces aumenta el área superficial al fragmentarlo, ¿no? Y aquí lo que les ofrecen es una idea, ¿verdad? De cómo se puede dar en este caso el orden de la meteorización, ¿verdad? Los primeros en formarse eran los que están ahí primero arriba, ¿verdad? Es decir, la temperatura elevada son los primeros en cristalizar, ¿va? Y eso también tiene una relación, miren, en la cuestión esta de la tendencia, ¿no? Es decir, que
La misma situación de la reacción de Bowen, estamos viéndola aquí, ¿verdad? Pero para el caso de la meteorización, ¿verdad? La susceptibilidad que van a tener las rocas en degradarse. Ok, aquí hablan acerca del clima, ¿verdad? Decían la cuestión de la temperatura y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, en el clima, pues primero se puede hacer referencia a lo que hablaban de las cuñas de hielo, ¿verdad? O la gelifracción, ¿va? También en este caso influye en la meteorización química porque puede aumentar la presencia de agua, ¿no? Y ya con eso tenemos de que puede haber eh, sustancias que se disuelvan en ella y formar lo que son factores que aumenten la parte de la meteorización química, ¿no? Entonces, normalmente entre más variado sea el clima, ¿verdad? La meteorización se puede dar más en mayor velocidad, ¿no? O sea, aquel lugar que tenga poca humedad, pues tal vez no va a ser un efecto decisivo en la meteorización, ¿va? De ahí tenemos lo que llaman la meteorización diferencial, miren. Entonces, dependiendo obviamente primero la composición de la roca, ¿verdad? Pero al tener diferentes composiciones, digamos, ¿verdad? La, 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 la gráfica, digamos, ¿verdad? O la tablita esta que nos daban dice de que hay ciertos ferromagnesianos que tienden, ¿verdad? A degradarse más rápido que los que son, en este caso, del tipo de silicatos claros, ¿no? Entonces dice que las rocas no se meteorizan de igual manera por su composición, ¿verdad? Y su velocidad que hablaban ahí según el equivalente de la reacción de Bowen, ¿va? Entonces eso genera lo que es diferencia, ¿verdad? En lo que es la parte de la meteorización. Entonces no, o sea, un objeto en sí, ¿verdad? No va a degradar a la misma velocidad en todas sus partes, depende mucho de la composición que tenga, ¿verdad? Bueno, de ahí hablan acerca de lo que es el suelo. Entonces, con el suelo, pues es una forma de evidenciar primero, ¿verdad? Lo que es la parte interactiva de la Tierra y cómo se llegan a relacionar las partes vivas, ¿verdad? Con la parte inerte, ¿verdad? Que sería la roca. Entonces, tenemos que es básicamente, le llaman aquí, por ejemplo, en el texto, una interfase, ¿verdad? Es una frontera entre la parte viviente y la que no. Entonces, el suelo lo definen como un material, dice que se desarrolla en respuesta a interacciones ambientales, ¿va? O sea, está todo el proceso del ciclo de las rocas que salía al inicio, ¿verdad? Como parte de ese proceso, ¿va? El clima vimos de que es una forma que influye bastante, ¿verdad? En lo que es la parte de qué tanto se da o diversidad en la parte de la meteorización, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto al final es lo que vamos a trabajar como suelo, ¿va? Dice que tiene cuatro componentes, es una combinación entre lo que es la parte de minerales, cosas orgánicas, ¿verdad? El agua y el aire, ¿va? Al humus lo definen en este caso, ¿verdad? Como lo que es restos descompuestos de vida animal y vegetal, ¿va? Entonces, al presentar la presencia de aire en el suelo nos indica de que hay cierto grado de porosidad en el suelo, ¿verdad? Para que pueda darse esa como ventilación, ¿verdad? Por ejemplo, las madrigueras de los animales ayudan, ¿verdad? A ese proceso, digamos, de inserción del aire a lo que es el suelo, ¿no? La tierra. Entonces, por eso nos dicen que es una combinación de todos esos elementos, ¿no? Las proporciones van a ir variando, ¿no? Pero anda más o menos un porcentaje promedio, digamos, de estas cuatro, ¿va? Entonces dice más o menos el material mineral anda en un 45, la materia orgánica un 5, los líquidos 25, ¿va? No es una regla fija, ¿verdad? Sino que te están diciendo de que es básicamente un promedio que vas a tener ahí, ¿va? Entonces, todos estos son los factores, miren, que ayudan a la formación del suelo, ¿verdad? Y dicen ahí, por ejemplo, en el texto, ¿verdad? Que vos puedes tener eh, mismos suelos, o sea, mismas rocas madre, perdón, pero que generen diferentes tipos de suelos, ¿va?
o diferentes rocas madre y generen un mismo tipo de suelo. Es decir, que la roca madre hasta cierto punto no es un factor determinante si el clima es muy variado, digamos, ¿va? O la presencia de lo que son los organismos vivos no, es muy variada, o hay una mayor interacción, ¿va? Entonces, bueno, aquí en cuanto a la roca madre, pues ya tenemos el proceso eso, ¿va? De meteorización. Tenemos de que se pueden dar en este caso grietas entre lo que es la roca y la presencia de agua entre lo que es el suelo y la roca, pues va degradándola, ¿no? Entonces definen dos, ¿verdad? Cuando la roca madre dice es el sustrato rocoso, los suelos se denominan suelos residuales. Y cuando se forman por sedimentos que no están compactados, se le llaman suelos transportados, ¿verdad? Entonces, en este caso mencionan, por ejemplo, que debe observarse, dice que los suelos transportados se forman en el lugar en el cual la gravedad, el agua o el viento o el hielo depositan los materiales. El otro puede ser, en este caso, una roca ígnea, ¿verdad? O un plutón, como decían antes, ¿verdad? Pero el otro puede ser un desplazamiento de roca. Bueno, entonces estos factores son los que nos van a determinar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la presencia de la luz solar influye entonces en la diversidad de la vegetación, digamos, ¿verdad? O la presencia de agua, la humedad que usted pueda tener, ¿va? Entonces, esos cinco factores ayudan a lo que es la formación del suelo, ¿verdad? Entonces dice, el suelo se forma, dice, por meteorización de la roca madre, ¿va? Entonces tenemos estos factores, ¿va? La roca, el clima, la descomposición, ¿va? Y la parte orgánica, ¿verdad? Con la muerte, lo que son los organismos, ¿verdad? Y su descomposición, ¿va? Pero aquí el factor importante está entre lo que es la cuestión temporal, ¿va? Cuánto tiempo se ha ido evolucionando la roca madre, ¿verdad? O los sedimentos. Y lo otro es el clima, ¿va? Que habíamos dicho de que es como que el mejor de los factores, ¿va? El que más puede predominar a veces. Entonces ejercen el efecto más fuerte, dice. Las variaciones de temperatura y precipitaciones determinan si predominará la meteorización mecánica o química. Entonces en cualquiera de ellas se da ese proceso. Aquí por ejemplo mencionan también lo que es el proceso de lixiviación, en el cual entonces se transportan, ¿verdad? Lo que son materiales. Es decir, la cantidad de precipitación influye sobre el grado con el que los diversos materiales son retirados del suelo, dice. Y eso afecta a lo que es la fertilidad del mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en el caso de la formación del suelo, mira. Por eso hablan de esos cuatro procesos, miren, la adición, pérdida, transformación y transporte. Entonces, la lixiviación sería un transporte de lo que es material, ¿no? Y eso va a influir en el tipo de suelo, ¿no? Pues la transformación depende de la presencia, en este caso, ¿verdad? La actividad orgánica, ¿verdad? Entonces, y la degradación de ellos también. ¿Qué más? Entonces ahí hacen un resumen, ¿verdad? De los procesos, ahí lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Acerca de cómo influye eso, ¿verdad? En la generación del suelo, ¿va? Aquí solo mencionan un gráfico, ¿verdad? De lo que es la composición que estábamos viendo antes, ¿va? Y bueno, entonces en base a eso tenemos el resumen, ¿verdad? Digamos de lo que podría influir en el suelo, ¿va? Y eso hace las diferentes formas, ¿va? De hecho, pues hay una taxonomía, le llaman, de los diferentes tipos de suelos con sus propiedades, ¿va? Y bueno, ya para finalizar aquí, ¿verdad? Tenemos de que eh, llaman al suelo, ¿verdad? Según lo que son, lo que llaman el perfil de suelo, ¿verdad? Es decir, que en este caso evidencian de que un suelo bien formado, pues tiene, entendería todos estos horizontes, ¿verdad? O la mayoría de ellos. Y que estos se van formando según el tiempo, el clima y todos los factores que mencionan, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, la parte exterior sería el horizonte O, que es la parte más exterior, ¿verdad? Que dice que está compuesto de materia orgánica.
De ahí tenemos el horizonte A, dice que es materia mineral mezclada con algo de humus, posee la mayor parte de las raíces, ¿va? Ya estamos hablando de una cierta profundidad, ¿va? No es mucha, pero hay. Entonces, el horizonte E dice partículas minerales, ahí es donde se da el transporte, ¿verdad? De lo que son los materiales pequeños. Acumulación de arcilla transportada desde arriba en el horizonte B, ¿verdad? Entonces, todo eso define lo que es el suelo, ¿verdad? Y eso le llaman el perfil. Miren, aquí les ponen una imagen para más o menos identificar los perfiles en este suelo. Y eso lleva a lo que es entonces la clasificación de ellos, ¿va? Entonces tenemos de que hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros solamente lo vamos a ver la tabla, ¿va? No tenemos que tener una idea de o conocer a detalle cada uno de ellos, ¿va? Pero es una cantidad bastante grande de opciones, ¿va? Bueno, entonces luego pues hablan la parte esta de la erosión, ¿verdad? O cómo se afecta el suelo, ¿verdad? Esto lo maneja uno más o menos, ¿verdad? La parte esta de el uso excesivo de pesticidas o en este caso el maltrato que le puede hacer el humano, ¿verdad? Entonces, en muchas regiones dice la velocidad de erosión del suelo es mayor que otras, dice el efecto de la sedimentación y la contaminación química, ¿va? La contaminación química es el efecto que genera eso, ¿va? Entonces, en algunos casos, pues inclusive pues puede hacer de que no se llegue, ¿verdad? A poder tener las condiciones óptimas para poder sembrar, digamos, ¿va? O cosechar. Entonces, en algunos casos mencionan aquí las partículas del suelo están contaminadas con pesticidas. Entonces, cuando se abusa de ellos, ¿verdad? Entonces se llega a tener esos problemas, ¿va? Entonces, también pueden llegar a lo que son depósitos de agua y eso puede llegar a amenazar al sistema que esté ahí o el ecosistema y también a la vida humana. Entonces, bueno, eso sería la parte esta de la erosión, ¿va? Dice aquí los suelos son una fina fracción de todos los materiales de la tierra, son un verdadero fundamento del sistema de apoyo de la vida humana, ¿verdad? Estamos hablando que aquí influye en la cuestión de las cosechas y todo eso. Y que la erosión es un proceso natural que forma parte del reciclaje constante de los materiales de la tierra. Bueno, entonces ese sería un resumen para lo que es el capítulo 6.